El pasado 14 de julio se firmó decreto por esta alcaldía presidencia, convocando pleno para el día de hoy, señalando que el único asunto del orden del día es distinguir con el nombramiento de hijo predilecto de la línea de la Concepción. Concejales, compañeros de corporación, señoras, señores, como concejal de Cultura, para mí es un auténtico honor, hoy 25 de julio, poder ver hecha realidad nuestra propuesta y la de otros muchos linenses, de otorgar el nombre de Francisco Tornay de Cózar, archivero honorífico, a una de las calles de nuestra ciudad, la Línea de la Concepción, así como nombrarlo hijo predilecto. Vamos a recordar brevemente su figura a través de unos recuerdos extraídos del libro La línea de Paco Tornay, de su amigo y también colaborador en su día del diario Área, Juan Leiva Sánchez, con motivo del pequeño homenaje que desde la Biblioteca José Riquelme se le rindiera a principios del año 2010. Francisco Tornay de Cózar abrió sus ojos al mundo un 19 de enero de 1926 en nuestra ciudad, la Línea de la Concepción. Su familia, que procedía fundamentalmente de la provincia de Málaga, llegó a la comarca atraída por las posibilidades laborales que Gibraltar les ofrecía. Su padre, Miguel Tornay Gago, su madre, Trinidad de Cózar Sánchez, que nació en Algeciras, falleció a causa de una enfermedad grave, siendo él muy pequeño, lo que, según sus propias palabras, dejó una huella en mi alma, una especie de nostalgia por no haber podido disfrutar de su amor, como todos los niños que tenían madre. Fue el mayor de 3 hermanos, Cristóbal, que murió muy joven, Miguel y María. Paco asistió, como la mayoría de los niños de la época, a una escuela privada para niños de su edad, la de Antonio Losada, en Calle Las Flores, hasta que a los 10 años tuvo que dejar los estudios y ponerse a trabajar con su padre para sacar a su familia adelante, al ser el hermano mayor. Años más tarde retomaría sus estudios compaginándolo con el trabajo, hasta que cumplió los 14 años, coincidiendo con el final de la Guerra Civil. A pesar de haber dejado el colegio, siempre mantuvo su inclinación por la cultura, sintiéndose muy inclinado por la lectura, de la que llegó a decir
que por la lectura podía vivir hechos y acercarse a personas de gran ingenio. Su gran afición por la lectura que le acompañaría toda su vida. Cuando tuvo 17 años, en 1943, comenzó a trabajar en un laboratorio de fotografía en Gibraltar, en la empresa gibraltareña Williams Safety & Company Limited, y en la Casa Colorada. Esto le dio un amplio conocimiento de la fotografía que pocos tendrían en España. Dicha experiencia le ayudó años más tarde, cuando tuvo que incorporarse al servicio militar, a entrar como fotógrafo al Ejército, tras unas pruebas que pasó junto con otros reclutas en el cuartel de Sevilla al que fue destinado. Más tarde le diagnosticaron atrofia muscular progresiva, lo que hizo que lo licenciaran y pudiera volver a trabajar en Gibraltar, labor que llevó a cabo como fotógrafo hasta el año 69. Desde muy joven se sintió atraído por el periodismo, llegando a confesar en una de las conversaciones que tuvo con el escritor y profesor Juan Leiva, que al haber vivido en la calle Mariano de Cavia, gran periodista de la época, su figura pudo haber influido en una de sus grandes pasiones. Antonio Gómez Rubio le dio la oportunidad de colaborar con el diario Área, concretamente con la sección Calles de la Línea, en la que aportaba una perspectiva histórica de la ciudad. Su colaboración de 7 años dejó miles de artículos relacionados con el amor que sentía por nuestra ciudad, por sus rincones, su historia. Dicha colaboración fue interrumpida en el año 1982 tras ser elegido concejal del Ayuntamiento por el Partido Socialista. Desde 1983 a 1991 desarrolló una intensa labor como concejal delegado de archivos, museos y bibliotecas. Su labor en el archivo histórico fue incesante. Gracias a él, nuestro archivo es considerado uno de los mejores de la provincia. En febrero del 2010, pocos meses después de su muerte, el Ayuntamiento de la ciudad, a través de la biblioteca José Riquelme, le rindió un homenaje a su figura, a su trayectoria en la Sala Cádiz del Palacio de Congreso de nuestra ciudad, coincidiendo con la presentación de la biografía de Juan Leiva. La línea de la Concepción es una ciudad joven, aunque con una historia muy intensa e importante. La línea fue, es y será un crisol de cultura, por donde han pasado y donde han nacido numerosos historiadores, escritores, científicos, artistas y otras personalidades de distinta índole. Toda esta historia, sin la labor de recopilación de documentos y de investigación de don Francisco Tornay de Cozar, convertido en muchísimas ocasiones en cronista de nuestra ciudad, hubiera sido distinta, pues que él además ha inspirado a otros autores de nuestra ciudad a escribir diversas obras sobre ella, sobre su historia, sobre su sociedad o sobre su gente. Por todo ello, don Francisco Tornay de Cozar se merece el reconocimiento de hijo predilecto de la línea. Pero me gustaría terminar con una frase escrita por su amigo y discípulo Juan Arturo Medina Sufo. Paco, aunque con retraso, más vale tarde que nunca, felicidades por este merecido homenaje y seguro que desde arriba estarás investigando nuestra tierra. Gracias. Hablando de nuestros orígenes, no como se acostumbra a hacer desde que se funda el municipio de la línea en 1870, sino retrocediendo hacia muchos años más atrás, como por ejemplo, podríamos decir que mucho antes que existiera la villa de la línea, ya existía el barrio de pescadores de la Tunara en tiempo muy remoto, como por ejemplo ya en el siglo XVI o el siglo XV, unido a las torres vigías que se construyeron a lo largo de las costas. Uno de los antecedentes y todavía vestigios presentes de esa antigüedad, pues podría ser la llamada Torre Nueva, que se encuentra al norte de la Tunara, en las proximidades del burgo turístico. Y esta torre, que casi los linenses tienen muy poca información, simplemente cuando van durante la época de verano a bañarse en la playa de Levante, pues se encuentran con esta torre y muchas personas tienen muy poca información de su origen. Entonces, en ese sentido, yo quisiera decir que esta torre es una de las tantas torres viejas que se construyeron en el reinado de Felipe III, pues en el año 1618, y su misión era la de detectar la presencia de los piratas berberiscos, que desembarcaban en estas costas y arrasaban las casas, secuestraban a los niños y a las mujeres. Y entonces se ve obligada la autoridad de aquella época de tomar estas medidas con idea de poder
defender de alguna manera los habitantes de las costas. Esto es una serie de cerca de 40 y tantas torres que se construyen desde incluso la frontera de Portugal hasta cerca de Cataluña. Se encuentran todavía muchas de estas torres, algunas bien conservadas y otras semidestruidas a lo largo de la costa de Levante, incluso en la de Poniente. Y Torre Nueva es el único monumento arquitectónico de antiguo y de valor que posee la línea, porque no podemos decir que es un monumento histórico y la ruina de Santa Bárbara, porque ahí lo que hay es un montón de escombros, aunque esto fuera un fuerte militar de artillería del siglo XVIII, pero no hay vestigios de cómo era. En cambio, Torre Nueva se conserva casi intacta. Y esto es una sorpresa de que este edificio se conserve bien, a pesar de los años que han transcurrido y la cantidad de acontecimientos que ha tenido lugar a los alrededores. Y creo que esta torre debíamos de aprovechar la ocasión para decir que debíamos de conservarla, protegerla y restaurarla, pues ya que es el único monumento histórico que tiene la línea. Bueno, esta torre está muy asociada, como es lógico, con la atunara, que como pesquería de atún, que es lo que quiere decir atunara o tunara, pues ya existía en los tiempos del duque de Villasidonia, cuando era el dueño de Gibraltar. Entonces había otra almadraba como la que estaba en la bahía de los Catalanes, en Gibraltar, que en aquel tiempo se llamaba la Almadravilla. Y ya esto formaba parte del reino de Granada por una cantidad de años que existiera la ciudad de la línea. Y Torrenueva, para explicar más la misión que tenía esta torre, era la de vigilar el horizonte, ¿no?, del mar de Levante, y cuando aparecían las velas de los barcos piratas, pues inmediatamente encendían una hoguera, ya que siempre se encontraba en la azotea de esta torre un vigía y con una cantidad de madera o leña, ¿no?, verde, para que al meterle fuego produjera humo, y servía como una especie de telégrafo que iba comunicando de torre en torre, ¿no? Teníamos la Torre del Diablo, que se encontraba en la bahía de los Catalanes, Gibraltar. Una torre que ya desapareció durante la Segunda Guerra Mundial, 1940. Esta torre se ponía en comunicación con Torre Nueva, la Torre Nueva a su vez con Torre Carbonera, que se encontraba encima de la Sierra Carbonera, y que también la destruyeron cuando se instalaron la instalación, los radares y eso del grupo de misiles de campamento, y esa torre entonces se destruyó. La de Torre Carbonera, a su vez, comunicaban con las otras del arco de la bahía de Algeciras, y así se iban sucediendo las señales hasta que se movilizaba la caballería que venía de Jerez con idea de rechazar el ataque de los berberiscos. Así que Torre Carbonera es un monumento muy valioso que tiene la línea, que se encuentra en su término municipal y que creo que debe ser conocida por los linenses. Pensamos de continuar hablando de otros aspectos de la fundación de la línea, que, como ustedes saben, está muy relacionado con la historia de Gibraltar, porque en la población de la línea, los datos que tenemos, no muy oficiales, es que empieza a levantarse aquí una población civil a partir del año 1810, cuando se destruyeron los fuertes militares de la línea, como Santa Bárbara y San Felipe y otros pequeños que había intermedios. Esto ocurre durante la Guerra de Independencia, en que España, aliada de Inglaterra en la lucha contra Napoleón, que los franceses llegan a San Roque, y el gobernador de Gibraltar inglés teme que los franceses utilicen estos fuertes para cortar la retirada al ejército de guerrilleros y al mismo tiempo atacar y bloquear Gibraltar.
y desde 1810 hasta 1870, en que se funda el municipio segregado desde San Roque, es cuando empieza a formarse la población de la línea. Pero esto no quiere decir que en esta parte del istmo, donde se encuentra la ciudad, no hubiese habitantes. Ya hemos dicho antes que los primeros habitantes de esta parte eran los pescadores de la Tunara, donde existía esta almadraba en los tiempos del duque de Medina Sidonia. Y vamos, de aquí sobre la marcha y sin documento no se puede hablar con exactitud de la historia de la línea, porque a pesar de que muchas personas crean que por la edad que tiene apenas carece de historia, están equivocados. La línea contiene una historia muy extensa y muy comprimida. O sea que la línea ha vivido unos acontecimientos uno detrás de otro y tiene más cuerpo que espacio. Por eso hay muchas fases de la historia de la ciudad que son casi desconocidas, porque nunca ha existido un archivo histórico en condiciones donde podéis ir guardando los documentos. Una parte de la documentación hasta 1870, cuando era una aldea que dependía del municipio de San Roque, todavía se encuentran en el archivo municipal de San Roque, que esa parte de la documentación que empieza desde 1810 hasta 1870. Esperamos que algún día poder recopilar, con la colaboración y la gentileza del Ayuntamiento de San Roque, podamos recuperar esa parte de documentación que son la partida de nacimiento de la Villa de la Línea y Universidad, para que ingrese en el Archivo Histórico Municipal y lo tengamos aquí a disposición de los estudiantes y los investigadores que quieran hacer cualquier trabajo sobre ese tema. Toma la palabra don Augusto García Flores para efectuar una semblanza de don Francisco Tomé de Coza. Buenas tardes, señor alcalde, señores concejales, autoridades, paisanos. Mi primer recuerdo de Paco Tornay se dibuja en mi infancia. Yo acudía con cierta frecuencia a La Rosa, la librería de la calle Las Flores, bien cumpliendo algún encargo o bien en busca de algún tebeo o de algún libro que ya me interesaba por la lectura. Y sí recuerdo vivamente cómo remoloneaba si en esos momentos había tertulia. Casi siempre el tema era de películas, de obras de teatro, de fotografía y sobre todo de personajes de la vida cotidiana que tuvieron alguna relevancia, bien por la extravagante anécdota o bien por el hecho de ser considerados insignes vecinos dignos de admiración. También se hablaba de la época buena de la línea, aquella que se fue y nunca volvió. Todos aquellos temas me interesaban enormemente y me atraían hasta el asombro, pero siempre desde un silencio respetuoso, cosas de entonces. De entre los tertulios destacaba sobremanera uno, no muy mayor entonces, pero para un niño 20 años arriba es toda una vida. A este señor daba gusto oírle y todos le atendían con agrado y respeto, no digamos de mí, que estaba anonadado ante tanta sabiduría al alcance de la mano. Ese señor era Paco Tornay, y el contenido de aquellas tertulias desvelaba nuestra identidad a través de una serie de personajes lineses o gibraltareños y de hechos que configuraban y configuraron la personalidad de este pueblo. Desde 1991, Paco Tornay fue el responsable del Archivo Histórico Municipal con el título de Archivero Honorífico Municipal de la Línea, que le fue otorgado por una sesión plenaria en esta corporación municipal. Fue concejal delegado especial de Archivo, Museo y Biblioteca
durante los años 83 al 91. Paco Tornay ha escrito cerca de 1 millar de artículos como colaborador de revistas Cartella, Alameda, Almoraima, del Instituto de Estudios Campo-Gibraltarinos, algunas lamentablemente desaparecidas, o como la de la Fundación Municipal de Cultura de la Línea Cultural, vilmente degollada. También fue colaborador en los diarios Área y Europa Sur. Recuerdo con especial devoción una serie que tituló Radiografía de las calles linenses, entre tantos otros. Siempre recordaré a Paco Tornay como un hombre que supo ganarse el afecto con el afecto, derrochando sencillez y amabilidad. Yo siempre recordaré a Paco Tornay como un amigo feliz, el que supo ordenar los cachivaches de sus desvelos para llegar al conocimiento de los hombres y las mujeres de la línea en su entorno natural. En una ocasión le pregunté a Paco por una insignia preciosa que yo he visto en la solapa de algunos alcaldes y concejales. Naturalmente Paco, como un libro abierto, me dio pelos y señales de la historia del famoso escudo emblema. También me dijo que ya no quedaba ninguna y que no se habían encargado más. Pero Paco me miró con sus ojillos de buscador de tesoros. Debía de adivinar mi ilusión por hacerme con una de esas insignias con el escudo del Ayuntamiento de la Línea. Y me dijo, como si estuviera hurgando entre los recortes y las fotografías, que creía tener idea de dónde podía tener una. Me dijo, tú la vas a tener. Aquí está. No pude imaginarme entonces que la hallaría con todo orgullo en esta casa consistorial, aunque a grandes rasgos he hablado de él como un gran linense digno de todos los honores y de figurar con todo merecimiento en la ilustre galería de nuestra memoria colectiva. Muchas gracias. La antigua aduana de la Línea. No de la aduana que está junto a la verja, sino la que existía donde se encuentra la fuente luminosa en la Plaza de la Constitución. Entonces, dice que no inventamos la pólvora al decir que el nacimiento y crecimiento de nuestra ciudad tiene como origen la vecina Plaza Colonial de Gibraltar, de la cual durante más de 100 años ha venido dependiendo casi totalmente la población linense, y también la de otras ciudades hermanas del campo de Gibraltar. Los trabajos de sus diques, arsenal, puerto, comercio y servicio, como también en parte las exportaciones de fruta, ladrillo y pesca y verdura de las huertas de la línea que se realizaba antiguamente a dicha ciudad. Una dependencia obligada casi desde el mismo año 1870 en que se constituye el Ayuntamiento Independiente de la Villa de la Línea, y tal vez desde años anteriores a esta fecha, cuando se llamaba Línea de Gibraltar. Barrio Cantón Militar de San Roque hasta el año 1969, en que el gobierno español cierra la frontera con Gibraltar, rompiendo con ello las tradicionales y profundos vínculos familiares entre ambas comunidades, como por otra parte también la línea se veía libre por primera vez en su historia del doble efecto de una zona fiscal y militar, que siempre impidió el total desarrollo industrial, comercial y político, es decir, el que la línea contase con su propio municipio y sus propios medios de vida, con el derecho que le correspondía como otra cualquiera ciudad española. Y aquí, porque la aduana fue siempre factor decisivo, especie de señor de vida y hacienda en el nacimiento y crecimiento de la ciudad de la Línea de la Concepción, de cuya tolerancia e intransigencia dependía en el pasado la propia vida de esta población. No sabemos con exactitud la fecha en que se establece el primer puesto aduanero en la línea, pero lo más probable es que ello ocurra a partir del año 1810, que con motivo de nuestra guerra de independencia se eliminan las fortificaciones que cerraban el paso por el istmo con Gibraltar. Ya en el Tratado de Utrecht, el famoso artículo 10 del Tratado de Utrecht, que es el que conoce todo el mundo, porque el Tratado de Utrecht abarca muchos
muchos acuerdos con la corona española, que se firma el 27 de marzo de 1713, que especifica lo siguiente: para evitar cualquier abuso y fraude en la introducción de las mercaderías, quiere el rey católico y supone que así ha de entender que la dicha propiedad se cede a la Gran Bretaña sin jurisdicción alguna territorial, sin comunicación alguna abierta con el país circunvecino, por parte de tierra. Y como la comunicación por mar con la costa de España no puede estar abierta y segura en todos los tiempos, y de aquí puede resultar que los soldados de la guarnición de Gibraltar y los vecinos de aquella ciudad se vean reducidos a grandes angustias, siendo la mente del rey católico solo impedir, como queda dicho más arriba, la introducción fraudulenta de mercadería por la vía de tierra. Se ha acordado que en estos casos se pueda comprar a dinero de contado en tierra de España circunvecina la provisión y demás cosas necesarias para el uso de las tropas del presidio, de los vecinos y de las naves surtas en el puerto. Esto es lo que dice el artículo 10 del Tratado de Utrecht, donde actualmente, con motivo de las conversaciones que se vienen efectuando entre Gran Bretaña y España, el Tratado de Utrecht se utiliza por una parte como una cosa anacrónica, y cuando conviene se utiliza como una escritura de propiedad de un territorio. Entonces, esto está muy relacionado con la cuestión de la mercancía, o sea, con el contrabando. Es muy cierto que después de la firma de ese tratado muchas cosas ocurrieron a lo largo de los años que se hizo caso omiso del mismo tanto por Gran Bretaña como por España. Esas limitaciones dejaron de existir, de hecho, a partir del citado año de 1810. A este respecto hacemos mención de lo que don José de la Vega Rodríguez escribe en su libro 100 años de historia de la línea 1780-1970, el libro del centenario. Agricultores, industriales y comerciantes de Estepona, Marbella, Casares, Manilva, Jiménez y San Roque hallan en este lugar las mejores coyunturas económicas para sus productos. Por otra parte, trabajadores de ambos sexos y oficios se dedican aquí a la confección de artículos que eran vendidos en establecimientos de Gibraltar, de donde se traían cortadas las prendas de vestir o calzado. La existencia de un puerto franco en Gibraltar ha de incidir en la estructura económica de nuestra zona, a la que tan directamente se veía obligada nuestra ciudad. En noviembre de 1841 España orienta su política proteccionista a fin de reconstruir su agricultura e industria y establece el primer arancel general de aduana, lo que representa un gran obstáculo para la entrada en España de los productos manufacturados extranjeros, principalmente ingleses. Aquí, cuando empieza ya a funcionar la línea, un puesto aduanero que nunca fue una aduana nacional, la única información oficial que hemos encontrado es la que se desprende de las actas de sesiones de la Corporación Municipal de la línea, donde en la correspondiente al 22 de septiembre de 1880 se solicita del Ministerio de Hacienda esta habilitación para importar artículos coloniales y tejidos, y en la sesión del 5 de enero de 1887 se pide la introducción de alcohol extranjero, y en 30 de octubre de 1895 la importación de material de construcción, así como abonos para los huertos de este término. Bueno, la historia de la aduana, de la antigua aduana, como ya hemos dicho, estaba muy vinculada al desarrollo de la ciudad, o sea que de ella dependía, de las normas o la severidad de los registros, dependía la vida de la ciudad, que no tenía medios propios. En el siglo pasado, al final del siglo pasado, por lo menos 14.000 personas trabajaban en Gibraltar, algunos en el arsenal, los diques, las personas de servicio, los agricultores de la línea vendían sus productos en la plaza de Gibraltar, y a la vuelta se traían los desperdicios de los cuarteles, incluso el estiércol de las cuadras de las caballerizas de la guarnición, que este es el abono que se habla aquí. Este abono era el estiércol con el que se cultivaban las huertas del Sabá, que en 1870 había 50 huertas y varias viñas, y sus productos eran los que se exportaban a Gibraltar y a la comarca. De ahí que los huertos de la línea produjeran aquellos artículos tan sabrosos y sanos como el tomate, la lechuga, el pimiento, incluso las fresas se cultivaban en la línea, y otros artículos
que eran de gran calidad. Había una relación entre Gibraltar y la línea tan íntima que la mayoría de una cantidad grande de habitantes vivían aquí en los mismos patios con los linenses. Y había unas costumbres también relacionadas con el trabajo de Gibraltar, como era, por ejemplo, la apertura de Gibraltar, de las puertas de Gibraltar, que se efectuaba al disparo de un cañonazo a las 6 de la mañana y otro cañonazo a las 6 de la tarde. En ese tiempo tenía que salir, el tiempo que estaba trabajando allí los extranjeros, y a las 6 de la tarde tenía que quedar libre la fortaleza de extranjeros, que la mayoría de ellos eran de la línea y se venían a dormir aquí. O sea que esta era una especie de ciudad dormitorio, porque los reglamentos de Gibraltar no permitían que pernoctaran allí los españoles. Hay muchos detalles relacionados con la aduana, como algunos tumultos que se formaron, que causaron víctimas debido a los abusos que cometían los aduaneros, porque permitían de que trajeran unas pequeñas cantidades de artículos de consumo por una semana, las familias de la línea, y algunas familias, como no tenían otros medios de vida, se dedicaban a dar varios viajes en el día, pagaban una pequeña cantidad en la aduana y con eso se podían vivir, y al mismo tiempo vivían otros linenses más. Por eso la aduana de la línea era como una especie de válvula de oxígeno, que cuando la apretaban mucho se moría la población y cuando la aflojaban respiraba. El Partido Popular presentó una moción con el apoyo de todos los partidos, que yo siguiera aquí al frente del archivo como responsable, ¿no? No como cargo, sino como responsable del archivo. Y en esa fecha me dieron, el 91, me dieron el título de archivero honorífico. Yo prácticamente me dedico a esto desde que cerraron la frontera en 1969, pues yo trabajaba en Gibraltar, en una empresa comercial que se llamaba William Cerfatí, o la Casa Colorada, que todavía existe. Ahí estuve yo 26 años trabajando, desde tenía 17 años. Pero vamos, este trabajo lo hago yo mucho porque es lo que me gusta a mí, es mi hobby y mi vocación, por lo tanto, a mí no me pesa el tiempo que... Esto es mi vida, cada persona tiene sus distracciones, yo tengo esto. Bueno, María siempre ha estado abandonada a su propia suerte por el Estado español, ¿no? Siempre han dicho, ahí tenéis Gibraltar, apañársela como podáis. Bueno, esto ha venido después, pero yo, el único orgullo que tengo, yo no tengo orgullo ninguno, pero el único que tengo, si tengo alguno, es que de haber sido, de vender carbón vegetal por las calles con un carro y un caballo con mi padre, a tener hoy, a haber sido el delegado especial de Archivo de Biblioteca correspondiente, y finalmente cuando cierran la frontera hice un curso de auxiliar administrativo que nos prepararon para destinarnos a trabajar a otras partes de España. Entonces yo hice el auxiliar administrativo, que no le pueden prestar un servicio grande a su pueblo, ¿no? Y yo lo saco por mí, y hay muchos ejemplos, ¿no? Pero que... y aquí está a la obra hecha, que yo, mi satisfacción, como dice
la satisfacción del deber cumplido, ¿no? Una colección de libros de publicaciones de la línea, pero gente no teníamos nada, no había nada. Una guía del siglo pasado, la famosa guía de Lungardo López Zaragoza, se llama el primer alcalde, pero este era López Zaragoza. Y este periódico estaba en la calle Real, frente a poco más o menos donde está Trujillo, la ferretería. Pues este hizo la primera guía turística del campo de Gibraltar, que la tenemos aquí, que ya me dediqué a eso. Antes, yo apenas sabía nada de la línea, ni de las calles, no, luego me dediqué a investigarlo y llegué a tener mucho tiempo. Pues yo hace un poco viejo ya había cumplido el año que viene 70 años, porque nací en el 26, y he tenido muchos amigos. Yo siempre he sido un joven prematuro, un viejo prematuro. Mi amistad eran los viejos, las tertulias iba yo a aprender, a escucharlos hablar. Y he pasado más tiempo con los viejos que con los jóvenes. Porque me he dedicado también a investigar la historia del campo de Gibraltar, pero en el aspecto militar también. Pero me atrae más el tiempo pasado, el siglo XVIII. Eso me atrae más. Que es el siglo cuando se funda San Roque, la línea y todos los pueblos aquí, cuando al perderse Gibraltar, ¿no? Algeciras, una vez cuando se levanta, cuando se pierde Gibraltar, porque estaba casi desierta Algeciras. Y la pérdida de Gibraltar hace que se levante, porque se vienen los habitantes de allí a vivir por aquí. Todo está relacionado con Gibraltar, la vida aquí. Pues toda la familia de la juventud se divertía organizando bailes en los patios, montaban cuando la Cruz de Mayo montaban una verbena, y eso da lugar a unos bailes, con los famosos pianillos de estos de manivela. Y había todo en el verano, montaban los cines de verano. Entonces estaba el Trino Cruz, estaba el Cómico Jardín, Parque Verano, el Cinema X, el Zorro, el Trino Cruz, que era un cine de verano antiguo. Luego cuando nosotros hemos conocido era más antiguo todavía. El teatro estaba el Salma Maya, el Pascualini. Estudiando la prensa en el campo de Gibraltar, mayormente la línea, de que esto es debido a una herencia que hemos recibido de Cádiz, de cuando las Cortes, que se establece ya la libertad de prensa y libertad, pues crea una cantidad de periódicos enormes en Cádiz y en toda la provincia. El Perogrullo y el Pum son periódicos satíricos. Bueno, podemos decir que la línea ha tenido cerca de 100 periódicos. Balas de cañón, explosivas y sólidas, tintero, hebilla de... Él se llama Francisco Tornay de Cosa, historiador local, archivero honorífico municipal, que nos va a hablar en primer lugar qué había en este trozo de costa antes de la línea. Bueno, antes de que hicieran la línea, el terreno que forma el istmo pertenecía al término municipal de Gibraltar, porque lo que hoy se conoce como Campo de Gibraltar era el término municipal de Gibraltar. A partir de la ocupación británica en 1704, pues se establece ya una especie de campamento, porque es que resulta una cosa que a los 2 meses o al mes de haber ocupado los ingleses de Gibraltar, España intenta recuperarla, que es cuando el marqués de Villadaría manda un ejército e intenta recuperarla. Y entonces lo que hay es un arenal inmenso que casi no utilizaban ni para cultivarlo. Y el camino hacia Gibraltar se hacía a través de la playa, ¿no? Francisco, ¿y la línea esa defensiva cómo se construyó? Bueno, esto se construye en el año 1731 por orden de Felipe V, por eso el escudo de la línea lleva la corona, para no solamente sitiar Gibraltar, sino para cortar el avance de los ingleses hacia el territorio español. Entonces se construye esta línea que se llamaba la línea de contravalación de la plaza de Gibraltar. De contravalar, es de valla, no de bala, con V, para aislar otra contravalación. Y la misión que tiene es precisamente esa. Bueno, pues después se producen 2 sitios más, 2 ataques más a Gibraltar. Uno que tiene lugar
en 1727, reinando Felipe V, y el que tiene lugar en 1779 ya con Carlos III. Pero que de pronto, por lo visto, pasan de amigos a enemigos, bueno, e incluso se les permite volar la línea esa hombre, pero esto ya ocurre ya en el siglo XIX. Y esto viene como consecuencia de que en esa época, durante nuestra guerra de independencia, España e Inglaterra son aliadas. Es la única vez que hemos sido aliados. Y claro, Gibraltar en aquel tiempo era la base de abastecimiento de los ejércitos de guerrilleros del general Ballesteros, y le servía para cuando los franceses empujaban a las tropas españolas, se refugiaban a Gibraltar, ahí los rearmaban, los alimentaban y los lanzaban por otra parte. O sea que esa es la... Entonces, cuando se vuelan las líneas, porque el gobernador de Gibraltar, que se llamaba Campbell, temiendo que los franceses ocuparan las líneas que estaban intactas, la podían utilizar no solamente para atacar Gibraltar, sino para cortar la retirada de los guerrilleros. ¿En ese tiempo se normaliza entonces la relación entre la roca y la línea? No, porque la guerra de independencia termina en 1814 por ahí, pero a partir de 1810 se establece ya una comunicación, porque es que esa línea militar cortaba el paso con Gibraltar, porque era unos fuertes de artillería con una muralla que cerraba todo el istmo, desde la playa de Levante a Poniente. Entonces, ¿el pueblo cómo nace? El pueblo nace... los primeros civiles creo que vienen a la línea con los militares que están de guarnición en la línea, ¿no? Que hubo muchos regimientos, una vez hubo hasta 27.000 hombres que ocupaban no solamente la línea, sino campamentos en la parte de San Roque. Entonces vienen los civiles que están al servicio de los militares, como cantineros, incluso los hortelanos nacen ahí, porque cultivan el arenal detrás de las líneas militares. Ahí empieza ya poco más o menos. Ahí empieza. Y aquí termina nuestra historia porque no podemos tener más tiempo. Hemos hecho el nacimiento del pueblo, que era lo que teníamos intención de hacer. Muchas gracias, Francisco. Nada, no sé. Francisco Tornay de Cosa, responsable del Archivo Histórico Municipal, fotógrafo, periodista y autor del libro La Línea de Gibraltar. ¿Es así? Sí, señor. Muy bien. Y ahora yo pregunto, como periodista, ¿qué foto le hubiese gustado hacer en un momento histórico de Gibraltar, de la línea? De la línea, pues yo creo que una de las fotos más importantes es que la línea y su peñón que tiene de fondo fuera el símbolo de la amistad, de la concordia y de la paz de todos los pueblos del campo de Gibraltar. Y quitar esa fea imagen de una roca cargada de cañones, como siempre fue toda la vida. Ah, muy bien. Y como periodista, ¿en qué momento histórico le hubiese gustado estar? Bueno, yo creo que el presente, actualmente. No, presente en el momento histórico que quiera, bueno, de lo que conoce. Pues el presente, pues yo creo que hubiera sido eso cuando se funda la línea en 1870, por ejemplo. Allí, ¿no? En ese momento. En ese momento. Sí, eso es. Cuando estuve en el nacimiento de... toma carta de naturaleza la ciudad de la línea. La ciudad de la línea. ¿Qué quería Felipe V con esos fuertes, construyendo esos fuertes? Bueno, Felipe V lo único que hace es cortar el paso por tierra con Gibraltar, ajustándose al Tratado de Utrecht de 1713, o sea, que no había sin comunicación por tierra. Entonces construye una línea de fortificaciones que empieza en 1730 para cortar el paso al mismo tiempo e impedir que los británicos avanzaran hacia el territorio español. Francisco, Carlos III pone aún peor las cosas, ¿no? Bueno, no, Carlos III lo que hace es intentar por tercera vez recuperar la plaza de Gibraltar, y entonces vuelve a sitiarla, que empieza en 1779, termina en el 83, que es el último intento español de recuperar la plaza, que fracasa también. Así, Carlos III lo que hace es un intento más de recuperar Gibraltar para la corona de España. Sin embargo, hay una historia de unos perros de caza llegados de Gibraltar, que parece ser que pone mejor las relaciones de ambos lados, ¿no? Eso ya ocurre ya en el siglo XIX. Me imagino lo que se trata. Es que cuando la guerra de independencia, Inglaterra es aliada de España en la lucha contra Napoleón, y parece que le hacen un regalo al duque de Wellington, le hacen un regalo a la isla de León, San Fernando, de unos perros, mayormente para correr zorro, y se los trae a Gibraltar, y ahí nace una jauría de perros que finalmente termina en manos de la familia de los Larios, hermanos de Gibraltar. Curiosamente son los gibraltareños los que vuelan los fuertes. Bueno, no son los gibraltareños, es precisamente el cuerpo de ingenieros militares en 1810 que dirige el coronel Holloway, y este grupo de ingenieros militares en la línea actuaron en 1810 para destruir, en cambio en Tarifa, durante el sitio francés,
pues ayudaron a reconstruir la fortaleza de Tarifa para resistir el ataque francés. O sea que aquí de la línea destruye, allí construye. Muy bien, Francisco. Francisco es, lo hemos dicho al principio, responsable del archivo histórico, fotógrafo, periodista, autor de un libro sobre la línea de Gibraltar y sobre todo, lo sabemos a ciencia cierta, de que es un gran amante de su pueblo, de su ciudad, de la línea de la Concepción. Bueno, este escudo que se ha retirado de la fachada de la Casa de la Cultura pertenecía a la antigua aduana que se derribó en 1971 y coincidió con la fecha en que se estaba terminando de construir la Casa de la Cultura y se pensó el ayuntamiento de aquella época de colocar este de la aduana, que juntamente con otro, uno fue a parar a Algeciras y otro se quedó aquí en la línea y se colocó en esa fachada. Desde cuando entra la democracia, pues hay un decreto donde había que los antiguos símbolos del antiguo régimen pues no eran legales, entonces había que sustituirlo por uno constitucional. El ayuntamiento ya llevaba varios, por lo menos 3 años, con un proyecto de sustituirlo, y se pensaba de retirar el escudo entero y traerlo al archivo, al museo de la línea, pero ha sido imposible debido a que este escudo estaba empotrado y cogido con hormigón armado y era imposible de sacarlo entero. Debido a eso se retrasó la sustitución. Ya últimamente la oficina técnica decidió, o el área de urbanismo, de por lo menos eliminarlo para colocar el otro, que el que se ha puesto ahora mismo es un escudo municipal. El escudo municipal es el que se ha puesto ahora. Y también hecho en piedra. O sea que siempre tuvimos el deseo de haberlo traído al museo como una pieza más histórica. Pero no había más remedio que hacer esa operación de eliminarlo. Y en su lugar, como ya hemos dicho antes, hemos puesto el de la línea de la Concepción. Desde luego, el cierre de las fronteras fue algo que no nos esperábamos, aunque ya estábamos un poco predispuestos a que podía ocurrir cualquier cosa en cualquier momento. Entonces fue un impacto muy raro, entre sentimiento, pena y duda, ¿no?, de lo que podía ser el destino de los trabajadores españoles, debido a esa relación íntima que habíamos tenido con la población de Gibraltar desde hace muchos años.